Muy buenas tardes, mis hermanos. Son las 4 en punto de la tarde. Un gozo estar de nuevo aquí compartiendo con todos ustedes, mis hermanos, siervos de Dios, bendecidos del Dios Altísimo. Y también una inmensa responsabilidad estar aquí delante de ustedes, hermanos, príncipes de Dios, escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De verdad que es un privilegio. Les agradezco a ustedes por su tiempo, por su paciencia, por depositar de alguna forma en nosotros la confianza para compartir lo más precioso que tenemos, y es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Así que de verdad, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, mis oraciones, y creo que las oraciones de todos mis consiervos que estamos ayudando aquí en la obra del Señor por invitación y visión de lo que Dios le dio al hermano Kim, es para que su familia, sus iglesias, todo su ministerio esté bendecido, guardado por Dios y cada día creciendo más y más en el propósito para el cual Él nos llamó para este tiempo, ¿no? Tiempos verdaderamente difíciles, tiempos en donde tenemos retos inmensos, pero creo que Dios ha empezado a hacer una obra maravillosa, un mover del Señor. Eh, y, y ahí estamos en el ojo del Señor porque estamos haciendo lo correcto, hermanos. Voy a iniciar de nuevo con esa porción de la escritura de hace 15 días de Efesios capítulo 1. Voy a leerlo del verso 17 al verso 18. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Vamos a orar, hermanos, pónganse de acuerdo conmigo, todos unánimes, para que Dios nos regale esto que el apóstol Pablo pedía a los efesios y a los colosenses: revelación espiritual en el corazón, no cosas por ahí sacadas de los cabellos, sino la revelación de Él, el entendimiento, la sabiduría y la percepción para poder crecer en Él, para nosotros disminuir y que Él crezca en nosotros. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por el privilegio que nos das de cenar de tu palabra, de que nuestra alma coma de tu palabra, alimentarnos de ti, poder servir, Señor, a tus siervos y siervas. Te pedimos, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesús, por el cual tenemos acceso a tu trono, Señor, no es de otra forma, no hay otra manera, no es por nuestros méritos, sino por medio de tu Hijo Jesús, que nos concedas la comprensión espiritual, la sabiduría espiritual, el entendimiento y la percepción, Señor, para crecer en ese conocimiento tuyo, Señor. Crecer más y más, Señor. Confiar en ti, descansar en ti, tener fe y confianza en ti. No solo saber, sino ir mucho más allá del saber, Señor. Te ruego que derrames sobre nosotros tu Santo Espíritu, que revela todas las cosas, que conoce todo, que nos enseña todo, que nos convence de pecado, justicia y juicio, y a quien invocamos hoy por el poder de tu nombre, Señor. En toda casa y en todo lugar en donde se esté viendo esta transmisión, en todo hermano y hermana, con el propósito de que seamos multiplicadores de tu mensaje y nos despojemos de nosotros mismos para hacer tu preciosa voluntad. Señor, quita todo estorbo que haya en nosotros. Háznoslo saber de la manera más sutil y más amorosa. Y enséñanos, Señor, a conocer tu palabra, y nosotros la transmitiremos a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos que solo hacen lo que tú les mandas. Lo mínimo, no más allá de lo que tú mandas o quieres hacer, sino lo que tú deseas que nosotros hagamos. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuevamente, buenas tardes, mis hermanos. Les habla el pastor Luis Fernando San Miguel de Santander, Colombia. Un pueblito
llamado el pueblito Pesebre de Colombia. Lo bautizaron la tierra que fluye leche y miel. Proféticamente, esta tierra fue declarada así y de verdad es una tierra de bendición y le doy gracias a Dios por todo lo que Dios me ha permitido vivir en esta tierra. Bien, hoy vamos a hablar la segunda parte. Primero hicimos una introducción, luego hablamos de una primera parte, lo que impide conocer a Dios. Hoy hablaremos de una segunda parte sobre lo que impide conocer a Dios, por qué son tan importantes los atributos, pero estamos dando pasos para entender muchas cosas, para comprender y encontrarle más sentido a la palabra. Repito una y otra vez, hermanos, la idea no es estar en la superficie, sino entrar al conocimiento más íntimo de Dios. Voy a traer una porción de la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 al 39, cuando el apóstol Pedro da ese discurso que convence a todos. Uno lee el discurso y dice, pues, ¿qué pasó ahí? Pues, son palabras, pero algo pasó, algo sucedió con esas palabras que tocaron a las personas y que inmediatamente sintieron que tenían que arrepentirse. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Miren que las palabras fueron muy sencillas. Además de todo lo que había dicho o lo que le había antecedido, dijo, Dios le ha hecho Señor Cristo. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí dice que al oír, se compungieron de corazón. Algo le pasó en el corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado esa situación de uno sentir esa carga en el corazón, pero eso le sucedió en este momento a esos 3,000 que estaban allí y preguntaron, ¿qué haremos? Yo oro en este momento y siempre para que nuestras enseñanzas tengan este peso, cargado de la gloria de Dios, cargado del peso de Dios. Recuerden que el apóstol Pedro no era un hombre muy letrado. Hay muchas discusiones, si era empresario, no era empresario, bueno, en fin. Pero era un hombre que era pescador. Tal vez en nuestra connotación de pescador, pues eso no es tan importante, pero para la cultura de esa época sí. Pero no era un hombre dedicado a las letras, ni quizás a los discursos. Además venía de toda una prueba muy difícil porque le había dañado al Señor. Pero sin embargo dice que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo, al que vosotros crucificaste. Y precisamente eso tiene que ver con lo que hablábamos nosotros del ciego, de lo que no vio el ciego sanado por Jesús. Lo que no vio. Y es lo que quizás también nosotros a veces no vemos. Y por eso debemos estar dispuestos a cada día, Señor, muéstranos más de amor. Tal vez pensamos que sabemos amar, pero tal vez no lo hacemos correctamente. Él es el maestro. Y yo creo que Él nos puede enseñar a nosotros mucho más de lo que nosotros hasta ahora sabemos. Y por esa razón siempre insistiré en que cómo podemos decir que tenemos fe si no podemos agradecer por lo que no podemos ver. Y estos hombres que el apóstol Pedro les estaba hablando eran hombres que efectivamente no vieron que era el Hijo de Dios, no vieron que era el Mesías, no vieron que era el Salvador y lo crucificaron. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos esa capacidad de poder ver, de poder decirle al Señor que nos haga entender. Recuerden que el Señor dice, citando a Isaías, que el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus oídos
perdón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender. Y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. ¿Qué ocurrió en este momento de Hechos de los Apóstoles 2? Pues se le abrieron los ojos y entendieron a quién habían tenido y a quién crucificaron. Y regresaron, porque ¿qué hacemos? Y regresaron y se arrepintieron y se bautizaron y nace la iglesia en ese instante. Entonces, mis hermanos, yo no creo que fueron las palabras de Pedro. Lo considero imposible, no fueron las palabras de Pedro. Fue la mano del Espíritu Santo sobre esas personas que hace algo que nosotros no podemos hacer. Y eso creo que nos pone a nosotros en orden. No somos nosotros los que convencemos a la gente. No somos nosotros los que hacemos la obra allá en la Nechamá que hablamos hace 8 días. No somos nosotros. De manera que oramos a Dios y juntémonos todos en oración para que sea el Señor el que transforme y nosotros dejemos de pensar, como lo dirían mis hermanos pastores, que son las tácticas y son las estrategias. No podemos hacer un oficio de Dios sin Dios. Nada podemos hacer separado de Él. Y eso tenemos que comprenderlo. Estamos llamados a revisar muchas cosas. Estamos llamados a confiar en Dios y que Él es el que hace la obra. Y no a nosotros adueñarnos de la obra y tratar de introducir un montón de cosas que desafortunadamente son atractivas, pero son excluyentes de Dios. Recordemos estas palabras de Segunda de Tesalonicenses que ya hemos hablado, que el mensaje de Dios, ese anuncio que se cree o que se debe creer, forma parte de esto que dicen Tesalonicenses, que Él traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Y esa palabra conocer ya vimos la dimensión de lo que es, y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. 2, una conjunción y que obliga, conocer a Dios y los que se niegan a obedecer la noticia. Y luego les insisto, mis hermanos, a que ustedes si tienen una libreta de apuntes o es como yo que rayo la Biblia, mi Biblia parece una arcoíris porque voy subrayando con colores, empiece a ponerle cuidado sobre dónde dice conocer a Dios. Conocer a Dios. Y va a encontrar usted que va a haber muchas sorpresas. Recuerden también que hablábamos de un mensaje que parte de un emisor, que parte de Dios. Ese mensaje parte de Dios, tiene un receptor que somos nosotros, como dijo el apóstol Pedro, y para todos los que el Señor llamare. Pero también tiene un código que a veces no se entiende porque no nos sintonizamos en el alma. El mensaje de Dios es un mensaje prioritariamente para el alma. Entonces tenemos que sintonizar ese código tenemos que sintonizarlo en el canal del alma, dicho por el Señor Jesucristo. Que a veces se quiere meter un ruido, pero tenemos que estar permanentemente vigilándolo, limpiando, no dejando que se contamine o que se desvíe ese mensaje de Dios, pero que también exige Dios que haya una respuesta. Ese mensaje lo podemos utilizar palabras como sinónimos como palabra, anuncio, verdad, mensaje, relato de Dios, de Jesucristo, informe de Jesucristo de parte del emisor, que es el Padre. Y recuerden que aprendimos que si nosotros miramos el mensaje genuino, vamos a transportar, vamos a comunicar el mensaje genuino. Pero si empezamos a agregarle cosas, entonces muta el mensaje y el mensaje puede convertirse en un cáncer que lleve al infierno a las personas. Garantizar, mis hermanos, que el mensaje que predicamos es el evangelio del Señor Jesucristo. Y sobre todo nos preguntemos, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el anuncio del Señor Jesucristo? Que esa semilla que tenemos esté garantizada. Recuerden que les hablé de cómo fue el momento de Martín Lutero de decir, no, pero esto, lo que yo tengo no es, y desafió a todo el mundo y prefirió perderlo todo con tal de mantenerse en el mensaje
cuando entendió cuál era el mensaje claro. Y así nos ha sucedido pues a la gran mayoría. Nos dice la Escritura también en 2 Corintios 13:5 que nos examinemos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Nueva Traducción Viviente dice, examínense para saber si su fe es genuina. Yo creo que es el tiempo, hermanos, de empezar un remover del Espíritu Santo, un clamor porque la gente se revise ese mensaje que tiene plantado en su corazón, porque quizás no es el correcto. Dice aquí también que sin duda saben que Jesucristo está en ustedes, y de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Por qué Jesucristo está en nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Y hablamos también, mis queridos hermanos, de que Dios está buscando a quien le conozca. Quien busque verdaderamente a Dios, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y Dios, oramos en este momento también para que Dios nos mire con esa hambre, con esas ganas de nosotros querer más. Hermanos, nosotros pasamos por momentos muy difíciles, los pastores pasamos por momentos muy difíciles. Recuerde usted los momentos en que usted está triste y usted no tiene a quién decírselo, porque usted tiene que ser el fuerte en la congregación. Usted está luchando con sus propias cosas, sus pruebas, sus dificultades, sus debilidades, y está llorando porque usted no puede decirle a la iglesia, estoy débil, ¿no? Porque usted tiene que ser el fuerte, porque tiene que animar a las ovejas. Y eso no lo ven no ven las personas. No se ponen en el trabajo de nosotros cuando nos preocupamos por la situación de una familia en especial, cuando uno quiere a veces descansar y recibe esas llamadas de noticias difíciles que uno, Dios mío, ¿y cómo ayudo? Esa es la carga del pastorado que nosotros tenemos. Pero no abandone buscar a Dios, hermano. No abandone dejar en manos de Dios lo que Él tiene que hacer. Porque a veces sacamos a Dios del camino, queremos tener la fuerza de Dios para que Dios no intervenga. Y apartamos que la gente verdaderamente vaya y descanse en Dios para que descansen en nosotros, y eso es un error. Un error grande, a mi juicio, que nosotros nos volvamos pastores paternalistas y tratemos como de proteger el rebaño de una manera que no es. Protejámoslo de las palabras que no son, pero incitemos a la grey a que conozca a Dios, a que busque al Señor, a que le sea revelado ese conocimiento. Y ya vimos, hermanos, que esa palabra conocer sí que es una palabra compleja, ¿verdad, hermanos? Esa palabra conocer sí que tiene derivaciones, sí que tiene implicaciones. Y hoy vamos a ver mucho más de eso que hablamos hace 8 días. Hablamos de, por ejemplo, cómo el idioma nos juega una mala pasada, de cómo en verdad las traducciones terminan siendo interpretaciones, porque eso es una traducción. Toda traducción, según los lingüistas, es una interpretación. Cuando decimos dichos, cuando decimos cosas que son propias de nuestra cultura, hay que interpretarlas para poderlas decir de otra forma. Y sabemos que el texto no fue escrito ni en español ni en inglés, fue escrito en hebreo, arameo, griego. Y la superficie de lo que nosotros tenemos es una interpretación de esas palabras. Y vimos cómo, por ejemplo, la palabra alma tiene una connotación mucho más importante y que nos da a nosotros más herramientas para poderle hablar a la comunidad, a la gente. Y vimos cómo apenas ese verso de Génesis capítulo 2, verso 7, tiene toda esta connotación de lo que Dios hizo con nosotros. Hablamos de que Dios nos muestra a través de la palabra nefesh, o nefesh, que traduce ese aspecto físico del hombre, traduce esa parte emocional del hombre en el sentido de los deseos, traduce lo que podemos percibir por los sentidos, y los animales también lo tienen ese tipo de alma, pueden sentir, pueden percibir, se pueden alegrar, se pueden entristecer.
pero no tienen altares, no hay lugares reservados para encontrarse con Dios, no tienen esa característica. Todas las culturas del mundo tienen lugares reservados para Dios. Nosotros vemos cómo los que nos colonizaron a nosotros primero hacían el templo, y alrededor del templo todo el poder iban hacia lo lejos las clases menos favorecidas, pero el templo era el centro, era el lugar de unión. Lo podemos encontrar en todas las culturas, las pirámides de Egipto, las pirámides de los mayas, los incas en el Perú. Todo lugar que haya humanos tiene algún sitio reservado para Dios. Hasta los indígenas de la selva creen que es la madre tierra. Ese Nefés también refleja nuestras capacidades no físicas, la voluntad y el intelecto. Y una voluntad y un intelecto sin dirección es supremamente peligrosa, es animal, puede ser catastrófica cuando nosotros dejamos que esta parte nos controle. Entonces, son palabras que quizás si no miramos en el original, pues las pasamos desapercibidas. Dos palabras más, Neshama y Ruach. Neshama es ese soplo de Dios, ese aliento de vida que nos diferencia de todos los animales. Y ese Ruach de Dios, el espíritu que Dios colocó, ese aliento. Y las tres palabras tienen que ver con el respirar. La persona que no respire está muerta. Y eso nos lleva a nosotros a través de esta imagen a entender que de alguna forma el nefés, los deseos, los instintos nos quieren conducir, nos quieren llevar, ¿verdad? Pero el ruach, la conciencia de Dios, la percepción, el conocimiento que podamos tener de lo bueno y lo malo, que repito, lo tienen todas las personas tienen una conciencia moral. Que esté dirigida por Dios o no, eso es otra cosa. Pero todos tienen patrones morales de conducta. Y si esos patrones morales de conducta no están dirigidos por Dios, por esa Neshama, si no hemos nacido de nuevo, es imposible ver el reino de Dios. Entonces, aquí hacemos un resumen de esas esas dos primeras exposiciones. Y quisiera centrarme entonces ahora en aquello que es el Evangelio de Dios, esa buena noticia. Y quiero empezar ahora con esta porción de Romanos 1:1 que nos dijo, muy bien nos explicó el pastor Villamil. Pablo, la presentación de Pablo. Y quisiera que miraran la posición del presentador. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, fíjense que el apóstol Pablo dijo, no, yo soy Pablo de Tarso, el hijo de tal, estudié en Gamaliel. No, siervo de Cristo. Yo no vengo a presentarme a mí. Yo no vengo a hablar de mí. Yo vengo a hablar de yo soy, del yo soy. Yo vengo a hablar de eso que dice Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Yo vengo a presentarles esto. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo simplemente traigo una razón. La razón que nos trajo el Hijo de Dios de parte de su Padre. Eso es lo que dijo. Yo vengo a presentarles el gran yo soy. Dijo, y esta es la vida eterna. Eso dijo Dios mismo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y yo creo que hay una falencia enorme en el cristianismo a nivel mundial, porque hablamos mucho de Cristo, y claro, Cristo es maravilloso, es extraordinario, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, pero y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y eso tiene su razón de ser, hermanos. No está escrito ahí simplemente para información nuestra. Tiene una connotación muy grande. Esa presentación que hacen los verdaderos siervos de Dios
no es el ministerio de nosotros, es el de Dios. Y algo muy interesante para que nosotros armemos ese rompecabezas un poco complejo, es que cuando Felipe le preguntó al Señor Jesucristo que le mostrara al Padre, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Y si usted mira eso con esto, por favor, ¿qué encuentra? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Si Jesucristo era Dios, y lo está diciendo aquí a Felipe, entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, para el mensaje, para la palabra, para el anuncio, para la razón, para la narración, para lo que usted quiera colocarle como Evangelio, por favor. Que te conozcan a Dios, que conozcan a Dios, que conozcamos a Dios. Y por eso en esta diapositiva que está ahí, resume eso que acabamos de orar nosotros. Que tengamos sabiduría espiritual, percepción, conocimiento, que podamos entender, porque sin entender no podemos ser sanados, la gente no puede ser sanada. Y ahora que usted comprende mucho más, ahora que usted comprende un poco esto del Neshama, del Ruach Nefesh, y ve esa imagen allí que la Neshama está tapada, es decir, de alguna manera está muerta, ¿cierto? No responde, o sea, este ser humano que tenga esta Neshama muerta está dirigiéndose por su animal y por su propia conciencia. Así que si su conocimiento le dice que hay que abortar y ese animal está lleno de miedos y de angustias, va a abortar. Y así nosotros le digamos lo que digamos, si no tiene un conocimiento y una revelación de vida, estará perdida. El que roba sabe que robar es malo, pero si su nefes de deseos de tener lo de otro lo domina, no habrá manera. Y yo ahí coincido con todos mis hermanos que me antecedieron, hermanos, porque a veces queremos volver cristianos estos. Y los cristianos que no han nacido de nuevo, que no tienen la Neshama, simplemente se convierten en religiosos. Es decir, vamos a ver personas que van a orar, que van a cantar, que incluso van a predicar, que empiezan a conocer que sí quiere Dios y que no, y todo estará a nivel de su conciencia, un poco mejor morales, pero muertos espiritualmente. Y este es un trabajo, hermanos, este trabajo de quitar esa oscuridad, de que venga la luz, no nos corresponde a nosotros. No es un trabajo que usted, pastor, ni que yo pueda hacer. Nosotros solo anunciamos el mensaje y la gente tendrá que decir, ¿y qué tenemos que hacer? Y cuando la gente escuche el mensaje de que quién es el que lo llama, porque ese es el mensaje, Dios hará la obra o no la hará. Pero esa parte de nacer de nuevo no está en nosotros no está el dar vida. La vida está en Jesucristo. Dios le dio a Jesucristo el poder de dar vida. Nosotros le anunciamos ese mensaje. Por eso no se frustre si sus métodos no funcionan. Necesitamos es que Dios lo haga. Y mire lo que dice Romanos 8, del 3 al 8.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Para explicarlo un poco mejor, mis hermanos. El que ha nacido de nuevo tiene la Neshama, que es el Espíritu Santo. Los que somos del Espíritu oímos al Espíritu, pero los que somos de la carne oirán la carne. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano, porque es un milagro. Es un milagro que tengamos esta vida de poder querer buscar a Dios. Esto no lo hace la carne. La carne no puede llegar a estos niveles. La carne no puede llegar a estos niveles porque es un don de Dios. Y cuando aún ya hemos nacido, nos empezamos a ocupar de la carne, le dedicamos más tiempo a la carne, a nuestros deseos, no nos apartamos de eso, nuestro espíritu, nuestra conciencia se empieza a alimentar de cosas de la carne y los frutos serán frutos de la carne. Pero cuando empezamos a buscar a Dios y nos alimentamos de Dios y sacamos esos pensamientos y nos llenamos de los pensamientos de Dios, cuando estudiamos la palabra, las cosas cambian. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y por favor escuche esta última parte del verso 7 y 8. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Una persona que no haya nacido de nuevo, no puede. No puede. Una persona que tenga la Neshama muerta, no puede. No puede. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ahora hago una aclaración aquí muy importante. No significa que una persona que tenga Neshama, es decir, que haya nacido de nuevo, no tenga luchas con la carne. Es muy diferente. Pero ya escuchas la voz de Dios. Ya la escuchas. Ya puedes volver otra vez a decidir como decidió Adán y Eva en el jardín del Edén. Ya podemos decidir otra vez. Y fallaremos y nos levantaremos y buscaremos a Dios. Ahora, esto, mis hermanos, pues obviamente requiere mucho más tiempo de explicación. Estoy tratando de hacer un resumen y para eso quiero que usted comprenda 3 palabritas de las cuales yo hablé en días pasados, pero que por favor van a servir muchísimo para su vida, para su ministerio y para las personas. 3 palabritas muy importantes. La primera palabra es Homla. Homma o Homla, en algunas partes lo escriben así. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Perdón. ¿Qué es? Homma. Un segundo, por favor. Esto. ¿Qué es? ¿Qué es Homma? Es una palabra que tiene que ver con el intelecto, con el conocimiento. Por eso es que conocer y entender, hermanos, eso tiene, repito, pero voy a hacer un resumen para que ustedes me comprendan. Como decimos aquí en Colombia, su merced me entienda. Y es, esta palabra viene a ser lo que está en nuestra memoria. Nuestros conocimientos, así nomás.
los conocimientos. Es lo que nosotros llegó a nuestra mente por el oír, por el intelecto. Por ejemplo, todos sabemos que existe Dios. Incluso hasta los que no lo buscan tienen ese conocimiento, ¿sí? Que existe Dios. Ya les había comentado eso. Entonces son niveles del conocimiento. Los pedagogos nos pegamos mucho a una taxonomía que se llama la taxonomía de Bloom. Y dice que si el hombre no recuerda, pues no sabe. La primera parte de poder aprender algo es recordar. Y esa es la palabra destinada en el hebreo para ese proceso. El proceso de almacenar algo en nuestra mente. Pero ojo, que nosotros lo tengamos en nuestra mente no significa que nosotros lo entendamos. Por eso hay otra palabra que es la binah o binah, que es el entendimiento. Y es cuando uno comprende, cuando se desarrolla la sabiduría, cuando está listo para la aplicación práctica. Es entender para hacer. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, cuando yo recuerdo algo, pero no lo entiendo, solo tengo Humna. Pero cuando yo recuerdo, pero además lo comprendo, tengo Binah, entendimiento. Y Dat es la fusión de los dos. Esto es muy interesante. Es el verdadero conocimiento que llama la Biblia. Claro, para nosotros entender es lo mismo. ¿Entiende? Sí, pero no estamos diciendo si es que lo tiene almacenado aquí en la mente, o si lo comprende, o si ya usted lo puede poner en funcionamiento. Dat es como el pegante entre las dos anteriores. Y es cuando en realidad está la voluntad. La voluntad. Y voy a poner un ejemplo, me disculpan los hermanos que no son de Colombia, pero voy a poner un ejemplo muy particular aquí para todos. Yo creo que también a ustedes les va a ser interesante, pero para nosotros muchísimo más, porque es parte de nuestra cultura y parte de algo que en cierto modo a mí me da pena. Pena en el sentido de que a veces no sabemos. Y es la palabra inmarcesible. Nuestro himno, hermanos, en su coro dice: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Y yo he hecho esta prueba. ¿Qué es inmarcesible? ¿Qué es? Y la gran mayoría de personas no sabe qué es inmarcesible. Oh gloria inmarcesible, no sabe. Y eso es un ejemplo típico de Jomá. Lo cantamos todos los días. Lo escuchamos todos los días. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Pero no sabemos qué es. No entendemos. Una persona que no sepa qué es inmarcesible no puede hacer una frase con la palabra inmarcesible. No puede. O sea, no tiene el dat. No la puede usar. No sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos. Está en la memoria. Dijimos inmarcesible. Ah, sí, la palabra del coro del himno nacional de la República de Colombia. ¿Y qué significa? No, yo no entiendo qué significa. Pero si hay alguien que nos la explique y nos diga qué es inmarcesible, miren lo que sucede. Inmarcesible es un adjetivo que significa que no puede marchitarse. Ah, entonces ahora yo ya entiendo. Y esto es apenas, ahora ya tengo el Binah, ya entiendo. Ah, o sea que la gloria no se va a morir, la gloria va a permanecer siempre, la gloria va a ser eterna. Ah, ya entiendo. Eso es tener Binah. Ya entiendo. Ah, ahora entiendo. Digo que la Biblia, hermano, uno en la Biblia encuentra todo, de todo lo que usted quiera. Solo hay que buscar y pedirle a Dios que nos revele. Entonces, fíjense cómo se activó inmediatamente algo.
porque ahora usted sí me puede construir una frase para Binná. Y quiero que usted se fije en lo que va a aparecer ahorita en ese computador. ¿Qué apareció? Apareció la imagen de unas bodas. ¿Por qué coloqué la imagen de unas bodas? Porque es que dad, que es conocer, es tener relaciones sexuales. Una pareja, escúcheme bien esto, porque esto tiene una dimensión de un conocimiento. El dad es un conocimiento que Dios nos da a nosotros por encima del entendimiento. Y ese es el que tenemos que buscar. Cuando el Señor dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, y era gente que conocía el nombre y que hacían milagros, entendían muchas cosas, pero no tenían comunión con Dios. Y esto es grave. Uno conoce, ¿cierto?, a su novia, a su futura, uno la conoce. Mucho gusto, yo soy Luis Fernando. Se presentan y se conocen. No, eso no es conocer. En la Biblia eso no es conocer. En la Biblia eso es homna. Sé que hay una persona que me gusta. Sé, no más. Pero yo no la conozco porque íntimamente no estoy con ella. Cuando empiezo a intercambiar con esa otra persona y a entenderla y a descifrar cuando está triste, cuando está alegre, qué le gusta y qué no le gusta, empieza a entenderla. Eso es biná, pero todavía no la conoce como Dios dice. Y esto, hermanos, es clave para nosotros ministrar el evangelio. Porque a veces nosotros nos quedamos con un evangelio solo en el conocimiento, escasamente con el entendimiento, pero no lo vivimos. No está dentro de nuestra voluntad, no está dentro de nosotros, no es una relación íntima, no es un dad de Dios. Y por eso tenemos que pedirle a Dios, porque Él es el que lo da, Él es el que otorga esa clase de intimidad con nosotros cuando le buscamos. Tenemos que pedírsele a Dios esa revelación que va mucho más allá, la comprensión espiritual. Si el cristianismo está flojo en el mundo, no es porque el mensaje original falle, es porque no llegamos a este conocimiento íntimo, porque los hombres siguen en el mundo y no buscan esa intimidad con Dios. Y eso es muy importante. Vienen las frustraciones para nosotros y creemos que es nuestro ministerio el que está fallando. Entonces empezamos a adoptar técnicas de persuasión, técnicas de control mental, técnicas del yoga, técnicas habidas y por haber, cuando el mensaje es muy sencillo. Si el mensaje así de sencillo como lo estamos exponiendo en estas semanas se entiende desde el dad, la gente es salva. Así de sencillo, mis hermanos. Y repito y pongo este ejemplo con todo respeto. ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Qué mensaje llegó a esta tierra? A esas personas que son esa tierra. ¿Por qué hay tantas diferencias entre el uno y el otro? ¿Por qué? Recuerden que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la semilla, ese es el mensaje. Y cuando eso está dentro de nosotros y empezamos a conocer a Dios, ya no existen otros dioses. Ya los altares se caen por sí mismos. Los altares paganos, las prácticas paganas, porque lo tenemos aquí adentro, porque estamos realmente convencidos. Entonces, ¿por qué tuve que enseñar lo del alma, mis hermanos? Porque
el pensamiento o la memoria, este tipo de pensamiento que ustedes ven ahí, este tipo de pensamiento que ustedes ven acá, se ubica en el nefes, en el animal. El entendimiento se ubica en el ruach, pero el conocimiento de Dios es propio de Dios para nosotros, es la neshama de Dios, y ahí es donde viene el milagro de Dios en nuestras vidas, que nos tenga a nosotros en esto, mis hermanos. Una persona, qué pena, con mucho respeto lo digo, pero una persona que se limita a esta parte es una persona muy religiosa. Necesitamos que Dios obre, inunde su espíritu con la luz para que vuelvan a Él y Él los sane. Él no dijo y nosotros en el sentido espiritual de la neshama. Sanaremos, oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán físicamente. Pero el milagro aún de sanar lo hace Él físicamente. Y el milagro de sanar espiritualmente, restablecer a esa neshama, ese fuego de Dios en nuestra vida, lo hace Él. Y por eso, mis hermanos, la principal, pienso yo, impedimento de conocer a Dios es la soberbia. Es la soberbia. Hermanos, hay un aspecto de Dios que es secreto. Hay cosas de Dios que no sabemos, que no conocemos. Y hay cosas de Dios que Dios reveló que podemos conocer. Dios es infinito y nosotros finitos, somos medibles, tenemos límites. ¿Cómo puede ser que lo infinito quepa en esto finito? Es imposible. Es imposible. Y es imposible que eso secreto de Dios lo podamos nosotros averiguar a menos que Dios no se nos revele. Y por eso tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que Dios se nos revele para crecer en ese conocimiento. Yo lo coloqué ahí como círculos concéntricos, si ustedes se dan cuenta, estos círculos concéntricos que están acá. Porque a mí me enseñaron el ejemplo de la cebolla, ¿no? La cebolla cabezona. No sé cómo lo llamen en Centroamérica, no sé cómo le digan a la cebolla, que tiene muchas capas. Y en la medida en que uno va conociendo a Dios, Dios le va quitando esas capas. Dios le va quitando y le va quitando esas capas y uno empieza a salir lo que verdaderamente uno es. Hay 4 aspectos que impiden que nosotros conozcamos a Dios: la soberbia, la falta de fe, la idolatría y entender que todo lo que ocurre en esta vida es una prueba. Hoy vamos a empezar a hablar de la soberbia. La soberbia entonces empieza porque nosotros empecemos a reconocer que podemos conocer a Dios en la medida que Él decida revelarse a sí mismo. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 4, insisto, esto es muy poderoso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dios había ya hablado, perdón, Dios había ya hablado muchas veces y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Eso secreto de Dios, eso escondido de Dios, está secreto y está escondido para que nosotros lo busquemos, para que crezcamos, para que nosotros nos llenemos de esa verdad de Dios. Y por eso es importante que vayamos más allá de lo simple y de ver a esa persona que hacía milagros.
Porque, por ejemplo, cuando el pastor Gregorio nos hablaba de que cómo el Señor le dijo al viento, calla, y al mar, quieto, aquíétate. ¿Quién sino Dios puede ordenarle a la creación que le obedezca? O sea, el mensaje más allá de lo que algunos quieren ver, de que ese hombre tenía poderes para detener el viento y para detener las aguas, era un mensaje de quién es este que le obedecen. ¿Cómo es quién es este? Dios. Y solo Dios puede mandar en la creación. Solo Dios. ¿Quién estaba con ellos? Dios. ¿Por qué empiezan los problemas en nosotros? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Hombres de poca fe. Dios está con ustedes y ustedes llorando porque se van. Obviamente uno en una condición de esas pues seguramente se va a afanar. Pero Dios estaba con ellos en persona. Y yo creo que nosotros cristianos sabemos que Dios está con nosotros, pero no conocemos que Dios está con nosotros íntimamente, porque si conociéramos íntimamente estaríamos seguros. O sea, esa edad de Dios es un problema de conocer, más allá de tener en la memoria quién es Jesús, más allá de comprender, dice nuestro himno en otra parte, de comprender las palabras del que murió en la cruz, que comprenden las palabras del que murió en la cruz. Eso es poderoso que esté en nuestro himno. Pero ni aún cantándolo siempre entendemos qué es eso de comprender. Pero necesitamos esa revelación de Dios, hermanos, para nosotros. Y eso nos lleva a buscarlo y a deponer nuestra soberbia, a ser menos nosotros. Hay estas dos porciones de la escritura. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Igual nos hinchamos de orgullo cuando somos linaje escogido. ¡Wow! Real sacerdocio. ¡Wow! Nación santa, tremendo. Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios, maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando vamos a lo que dice, que está aquí en rojo, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó. Plop. O sea, somos tan selectivos que sí, somos linaje escogido, wow, somos real sacerdocio, tremendo, somos nación santa, wow, maravilloso, somos pueblo adquirido por Dios. Sí, todo eso para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llama. Virtudes, 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 hermano. Y aquí quiero hablar de un concepto, si me lo permiten, con todo respeto, sobre lo que es el amor, para que lo reflexionemos en casa. ¿Qué es el amor? En Primera de Corintios, ustedes saben que es el himno al amor, ¿no? Pero en realidad amar a una persona es reconocer sus virtudes, ver sus virtudes. No podemos amar a alguien por los defectos. Lo amamos cuando vemos sus virtudes. Y si el Señor, nosotros no vemos las virtudes, si no conocemos los atributos de Dios en esa edad, en esa intimidad de pareja, de unión, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? ¿Y cómo podemos anunciar las virtudes? Por eso el apóstol Pablo dijo, yo siervo del Señor Jesucristo para anunciar que el evangelio, las virtudes. Pero a veces anunciamos es competencia entre ministerios. El ministerio que tiene 5,000, el ministerio que tiene 4,500 y que tiene que buscar 500 más para alcanzar al otro, el ministerio que tiene 40 personas. No, nosotros también somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si anunciamos las virtudes de aquel que nos llama. No es anunciarnos a nosotros, no es la metodología paso 1, paso 2 para alcanzar X o Y.
es anunciar las virtudes, porque cuando la gente conozca las virtudes de Dios, no va a acudir a nosotros, va a acudir a Él. Ese es el mensaje, que la gente acuda a Él, no que acuda a nosotros. Nosotros no solucionamos problemas, aconsejamos, pero que orientemos a la humanidad a volverse a Dios, no a volverse a hombres. Como para despejar dudas, hermanos, nosotros aquí postulados todos para el trabajo, pastores, líderes, evangelistas, y la planilla de Dios dice rechazado por todo lado, no aceptado, no competente, nada. Y miren lo que dice Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, santo, apartado. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial. Miren la correspondencia con Primera de Pedro. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero dice claramente, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Esa es la razón por la que estamos aquí. Si el Señor nos escogió en esas condiciones, no porque nosotros fuéramos abogados, profesores, contadores, licenciados, ¿no? No fue por los méritos que ve el hombre. De ninguna manera. No fue por esto. El mundo nos rechazaría a todos. Es porque Dios nos amó. Tú estás aquí, hermano, aunque tú no lo creas, a pesar de ti mismo, porque Dios te ama. Creo que es uno de los mensajes con los cuales más tenemos que luchar nosotros los pastores. Cuando la misma palabra nos desnuda, cuando caemos de rodillas, cuando no nos merecemos el amor de Dios. Y la razón principal la voy a mostrar en dos gráficas. Dos gráficas. Me disculpan la imagen, por favor. ¿Sí? De pronto no es la mejor imagen, pero quiero que se fijen en el sentido de la imagen que ustedes van a ver a continuación. Y al final ustedes sacan sus propias conclusiones. Les repito, les ofrezco mis disculpas por no ser la imagen que en realidad esté a la altura de esta reunión. Esto tiene una relación, ese carro con todos esos letreros escritos con un grafo, con un marcador, bueno, no sé, con tinta, reflejan lo que hay a la derecha. Seguramente una mujer herida, traicionada, escribió todas esas groserías en ese Mercedes-Benz. Llena de rabia, llena de lo que tenía por dentro, repito, llena de esa basura, ¿no? De toda esa basura que ustedes ven acá, que cada uno de nosotros podemos tener. Y seguramente el dueño de ese carro va a estar muy enojado. Piensen ustedes el enojo de ese hombre. Yo deduzco que es un hombre, ¿no? Por lo que dice ahí. Es más, ahí está la firma, como ustedes pueden ver, la firma de quién lo hizo. Tu bebecita, con amor, tu bebecita. Pero le dice cualquier cosa impresionante.
Yo creo que el hombre no está sentido quizás por los letreros, sino porque le estaba dañando el carro. Entonces imagínense ustedes la rabia de esa persona, ¿no? Pero quisiera que ustedes ahora compararan este daño con este otro. ¿Cuál es peor? El que finalmente se puede borrar con un poco de cera, de crema, de un trapo. O este que hizo este angelito y escribió papá te quiero, con un atornillador o destornillador. ¿Cuál de los dos es más grave? Pero usted, ¿por qué lo mira diferente? ¿Por qué si el otro es más ofensivo? ¿Por qué si el otro pues se puede borrar? ¿Por qué este se perdona más? Porque el daño es más grave aquí. Aquí se arregla ya con más dinero. Pero ¿por qué este se perdona? ¿Por qué este no, seguramente no va a reaccionar uno con groserías de ninguna manera? ¿Saben por qué? Por eso que está al lado derecho. Porque lo estamos viendo con amor. Y yo quiero que ustedes, pastores, el mensaje que yo les puedo dar en esta tarde es que no importa si usted ha caído, no importa si usted ha fallado, no importa si se ha equivocado. Dios no te escogió por perfecto. Dios te puso en este ministerio porque tú podrías resistir todo eso y podías conocer el amor de Dios. Si nosotros somos capaces de ver a esa niña con amor, a pesar de nuestra basura, y nuestra basura, ustedes ven que queda en un segundo plano, ¿cuánto más el amor de Dios por nosotros, siervos? Todo esto, las cosas que nos pasan a nosotros, las que sufrimos en silencio, las que cuando estamos cansados y decimos, uy, que nadie me llame y entra esa llamada. Esas cosas que sacan de nosotros, cosas que debería decir, yo debería estar dispuesto para los hermanos, 100%, pero estoy que no puedo. Eso, mis hermanos, es el privilegio de poder ver, de poder entender con el corazón, con el dar de Dios, como Dios nos ama. Yo no me merezco estar acá. Yo no quería pastorado, yo decía que no. Y seguramente tal vez usted también, no sé. Y tal vez en algún momento usted dijo, me equivoqué. Pero lo que yo le puedo decir, mis hermanos, es que lo que nos dice Dios, lo que habla Dios, el mensaje de Dios, es que todos estamos destituidos, todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de esta gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, esto va a desaparecer cuando nosotros escuchamos y empezamos a ver ese amor de Dios en nuestras vidas. Una muestra de esto, mis hermanos, fue lo que le ocurrió a los discípulos camino de Emaús. Una muestra más de que no vemos con estos ojos, sino que debemos ver con unos ojos del alma.
cuando el Señor les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante, ¿no? Interesante que desde Moisés, siguiendo todos los profetas, él les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Pero nosotros en el Éxodo no vemos que diga que Jesús. En Números, Deuteronomio, en Jueces, en Isaías, bueno, de pronto Isaías es un poquito ahí más específico porque es un profeta mesiánico. Pero que nos diga que en todo lado hablaba de Jesús. ¿Dónde está que nosotros no lo hemos visto? ¿Dónde está que la misma gente dice que el Antiguo Testamento es historia? Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus propios discípulos que lo tenían cara a cara: insensatos y tardos de corazón. O sea que el mensaje estaba desde antes. Y dice que cuando llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba de lejos, mas ellos obligaron a quedársele, todavía no sabían que era el Mesías, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hubieran podido haberle dejado ir. Quédate con nosotros. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de la vista. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? La soberbia no nos deja conocer a Dios. Creer que ya lo sabemos todo. No, tenemos que insistir, resistir, persistir, no desistir. Hermano, si usted se cayó, levántese. Lo que pasó, pasó. Dios lo permitió por alguna razón. De eso hablaré la semana entrante. Porque las pruebas o dentro de 15 días. Pero yo lo que quiero animarlo a usted, hermano, es que usted mire cómo estos hombres que caminaron con el Señor, que habían cenado con el Señor, que estuvieron en todo lado con el Señor, no lo reconocieron. Ahora nosotros, por nosotros mismos, vamos a reconocer al que no hemos visto. Necesitamos que los ojos nuestros y de nuestros discípulos, nuestra iglesia y del mundo sean abiertos y reconozcan a Jesús. Y por eso tenemos que predicar el evangelio de Jesús y no nuestro evangelio. Para que los ojos sean abiertos. Para que la gente reconozca y vuelva a los pies de Jesús. Y entonces, en ese sentido de la palabra dad que yo les acabo de mencionar, que es ese conocimiento íntimo, ¿qué creen que ocurrió aquí? Ustedes pueden apreciar todo lo que pasó. Pasaron por esas tres palabras. Omla, sabían quién era Cristo. Entendían quién era Cristo y qué había pasado con él, pero no conocían íntimamente. Y mire que aquí la palabra es reconocer. Ese es el problema, digo yo, por lo que Dios me ha mostrado, hermanos, del evangelio en este tiempo. Para muchos es teoría. Para muchos no hay esta revelación. Unámonos en oración, pastores, en este tiempo. Dios que nos ha llamado y nos está hablando, para que venga un mover de Dios en los últimos tiempos, en donde le podamos reconocer. Y esa dimensión de conocer, esa dimensión de poder relacionarnos, yo la he dibujado aquí de la siguiente manera. Y la pregunta que hago hoy es, no se la hago a ustedes, pastores, con todo respeto, de verdad,
La hago a todo el mundo. ¿Qué clase de relación tienes con Cristo? Y empiezo por lo mínimo. Hay una relación con gente que nosotros nunca hemos visto. Y eso se llaman los desconocidos. ¿Los desconocidos nos afectan? Sí. Hay desconocidos que tomaron la decisión de abrir las puertas del comercio mundial. Son desconocidos para nosotros, pero nos afectaron. Pero dentro de los desconocidos empiezan a aparecer los conocidos. Le voy a poner un ejemplo. Creo que ninguno de ustedes, tal vez Kim, conoce a mi papá. Entonces mi papá es un desconocido para ustedes. Pero yo, hijo de mi papá, a quien conozco, ya empiezo a ser conocido por usted. Eso no me hace amigo. Discúlpeme, es un ejemplo, ¿no? Eso no me haría amigo. Porque dentro de los conocidos, uno empieza a tratarse más con unas personas que con otras. Unos que son afines y otros que no son afines. Los afines empezamos a llamarlos amigos. Son a los que uno empieza a compartir más cosas, como en este caso. Ya somos más que conocidos. Yo estoy compartiendo de lo que Dios me ha dado. Mis hermanos me han compartido a mí. Hace un año yo no conocía al pastor Gregorio, yo no conocía al pastor Villamil, yo no conocía a muchos. Hoy ya me dicen, pastor Gregorio, yo ya sé quién es. Y espero poder servirles, convertirme en sus amigos fieles, que es otro escalón. Pero desafortunadamente de esos conocidos, los que no son amigos, algunos pueden ser enemigos. Nos atacan porque somos pastores o lo que sea. Pero de esos amigos, algunos son fieles y otros son infieles. Y de esos fieles, lo ideal fuera, en una relación, yo soy un hombre casado, pero en una relación es que se puedan escoger esas personas que dicen, yo quiero tener exclusividad. Los amigos no tienen exclusividad, pero los novios sí empiezan a tener exclusividad. Usted es mi novio, yo soy mi novio. Pero dentro de esos también hay personas, que es el lado oculto, que no fingen una relación de noviazgo, pero lo que quieren es un interés sexual, económico, lo que sea. Pero lo que quiero dejar claro es que cómo vamos creciendo en relación. ¿Somos conocidos con Cristo? ¿Somos amigos de Cristo? ¿Somos fieles de Cristo? ¿Estamos de novios con Cristo? ¿Somos exclusivos para Cristo? Y los novios después pasan a una etapa de compromiso. Yo ya no voy a buscar a ningún otro. Yo me consagro a ti. Y eso es un compromiso. O sea, todavía esa exclusividad es más, es dedicada. Porque los novios tienen como propósito unas bodas. Usted me está entendiendo de lo que yo le estoy hablando. No estamos mirando, a ver si resulta, si resucitamos o no. A ver si resulta, si Él nos da vida eterna o no. No. Estamos comprometidos. Porque habrá un momento en que tendremos el dad con Él. Las bodas del Cordero. ¿Me comprenden por qué la razón de esta imagen? Porque el dad es un conocimiento íntimo. Eso nos lleva, mis queridos hermanos, a pensar muchas cosas y a que los hermanos de las iglesias reflexionemos sobre cuál es la relación que podemos tener con Cristo.
Y seamos lo más honestos, hermanos, porque la soberbia, la suficiencia, soberbia no es mal genio, no es mal temperamento, soberbia es la suficiencia, el orgullo. No nos deja reconocer que tal vez nosotros no somos ni siquiera fieles. Somos amigos. Estamos unidos es por intereses, de fama, de dinero, de placer, de muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué ocurre acá, mi hermano? ¿Sabe qué ocurre acá? ¿Qué es la perspectiva real de un matrimonio? Aquí, en un matrimonio, y usted lo sabe, el que está casado, uno deja de ser uno por el otro. Esa es la razón principal. Cuando uno conoce a Dios, dice uno, ¿y yo qué te puedo dar, Señor? Este pobre hombre, ¿qué te puede dar? Yo necesito es de ti, Señor. ¿Qué quieres que haga? Quítame esto. Porque ese es el proceso natural de la Biblia que ocurre por el Espíritu Santo y se llama santificación. Ahora, volviendo otra vez al mensaje, ¿cómo es que ahora de pronto tenemos el Hijo de Dios cuando Dios nos dice ahí a través de lo que decía el camino de Emaús, que desde Moisés? No, es que el mensaje ya no lo había hablado desde el jardín del Edén, ¿cierto? No es que aquí simplemente hacemos cristianos, no, el mensaje fue dado desde Adán y Eva, de cómo su simiente actuaría. El mensaje fue dado a Noé de parte de Dios, con juicio y pacto. El mensaje fue dado a través de Abraham, que formaría un pueblo exclusivo. El mensaje fue dado a través de Moisés, una alianza por la ley. El mensaje fue dado a través de David, un rey. El mensaje fue dado a través de Juan el Bautista, arrepiéntanse, vuélvanse otra vez. El mensaje fue dado a través del nacimiento en Belén. El mensaje fue dado a través de los discípulos. El mensaje del anuncio de la buena noticia, no de un sistema. O sea que Dios no solo quiso revelarse en Cristo Jesús en el momento de su nacimiento, sino desde antes nos ha hablado. Y por eso tenemos que preguntarnos, ya para terminar, mis hermanos, ¿cuál es ese anuncio? No sea que estemos equivocados. ¿Cuál es ese anuncio? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué tenemos que creer para invocarlo? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que, a ver, quién les predique, quién les hable? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra, mensaje, anuncio, razón, como quiera usted llamarlo. ¿De quién? ¿Quién mandó la razón? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero ahora acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Y yo quisiera preguntar, hermanos, entonces, si es cierto que el anuncio y el mensaje está desde acá, desde el Génesis, ¿no había extendido Dios entonces las manos? Dios, ¿no había extendido Dios las manos a ese pueblo? ¿Qué pasó que no le creyeron a ese Dios? ¿No estará Dios extendiendo su mano sobre nosotros también para este tiempo? Efesios 1, 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio, algo oculto, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Miren, y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, misterio oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras, los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿A creer en qué? Bien, escuchen, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si en Cristo están reunidas todas las cosas, y si el mensaje estaba oculto, pero que ahora ha sido dado a conocer, recordemos, mis hermanos, que Cristo es Dios y es Señor. Ese es el mensaje, desde siempre. Cristo es Dios y es Señor. Y creo que estamos olvidando que Cristo es Dios. Y estamos viendo y predicando a un Cristo milagrero, que nos arregla las cosas y que con un pacto soluciona las cosas, pero no lo estamos conociendo íntimamente. Permítame terminar ya con la siguiente imagen por hoy, para que reflexionemos sobre la soberbia nuestra, porque nosotros no somos los dueños del mensaje. Nosotros no creamos el mensaje. Fuimos escogidos para anunciar el mensaje. Y si lo consideramos poca cosa, inefectivo, simple, no podemos ser siervos de Dios. El mensaje que transformó al mundo entero, que se extendió por Asia, Europa, África, Oceanía, América, es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios se presentó en esta tierra, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, incluido al diablo o Satanás, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud. Toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si esto no es suficiente para creer en sus atributos, para creer en su poder,
para rendirnos a Él como compromiso, no como amigos, no como fieles, no como siervos, no como novios, sino como comprometidos. Que eso se haga una realidad en nosotros y entender que todo poder, toda autoridad está en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios con nosotros. Si consideramos que la brujería es superior a Cristo, si consideramos que Satanás es superior a Cristo, si consideramos que nuestras fuerzas son superiores a Cristo, si consideramos que hay alguien más que está cogobernando este universo, entonces no tenemos el mensaje. El mensaje es que Dios se nos reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es Dios y Señor. Y ese fue el mensaje, queridos hermanos, que llevó a los judíos y a todos los oyentes a decir: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué haremos? Volver a Él. Volver a Él. El mundo necesita volver a considerar que hay un Señor que gobierna el universo. Y por eso necesitamos conocer los atributos de Dios. Por esa razón necesitamos comprender con todas las fuerzas. Necesitamos no solo saber que Él tiene existencia propia, que es inmutable, que es eterno, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es soberano, sino entenderlo nosotros acá, más allá de saberlo y recordarlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos y escogernos. En este momento, Señor, yo te pido por todos nosotros que en verdad te conozcamos y obedezcamos ese anuncio que tú eres Señor y Cristo, que tú eres el Rey que está por encima de todo lo que nos pasa. Tú supervisas aún los cabellos de nuestra cabeza, que tú alimentas a las aves, vistes a las flores, y nosotros apenas recordamos, pero nos falta tu presencia. Nos falta el convencimiento, Señor. Y por eso me uno a la oración de Pablo. Me uno, Señor, a la oración de Pablo por los efesios y por los colosenses. Que esa oración también sea una oración para nosotros, Señor, y nos llenes de esa revelación, de ese dar tuyo a todos y cada uno de los que estamos acá, porque tenemos la responsabilidad de transmitir tu razón. La razón es que tú eres Dios, un Dios omnipotente que calla el viento y que aquieta el mar y que le dice a los muertos vivan y a los pecadores los perdono, porque tú tienes el poder para hacerlo. Te ruego por todos y cada uno de mis hermanos que han estado conectados en este tiempo, Señor. Les bendigo y también oro para que me perdonen cualquier suficiencia, orgullo o altivez, Señor. Escojan lo bueno y desechen lo malo. Y permítenos a todos nosotros llenarnos más y más y compartirlo a las naciones para que todos nosotros volvamos los ojos a ti. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Espero que el mensaje realmente haya servido. Que Dios los guarde, Dios los proteja. Una feliz tarde para todos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Un Abracito, muchísimas gracias. bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Un Muchas abrazo, gracias. pastor Luis Fernando. Gracias, Pastor Luis Eduardo. Un abrazo igualmente, pastor. Bendiciones. Amén. Bien. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Igualmente, mis hermanos. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Dios le bendiga. ¿Qué fue? Gracias, bendiciones. Amén, hermano. Tendré, Igualmente. tendré que pasar por hoy, va un día de estos. Claro, pastor, aquí lo espero. Me encanta su tierra. Ah, bueno, es.